Atentos los mayores, atenta la belleza, que están metidos cuentos de Enrique Caballera, que están metidos cuentos de Enrique Caballera. Aquella estaba siendo una primavera muy difícil na Viesca. La blanera estaba un poco triste. El tiempo parecía conxelao. Los páxaros malpenes cantaben, el sol escondiérase dende facía ya selmanes, el cielo estaba prieto y murniu. ¿Qué ye lo que pasara? Pues cun mal día, a metá de febrero, dos espíritus gigantes y malos invadieran el lugar. Yeren Catas y Trofe, seres que, según contaba la leyenda, surdieran del sueño d'un demonio cuanta ya, cuando el mundo todavía non existiera. Aquellos gigantes echaban un fumo velenoso pela boca que lo contaminaba todo y acababa con les personas y animales. Asina que los habitantes de los pueblos de la zona y la mesma blanera tuvieron que zarrarse dientro casa durante 3 llargos meses. Hubo tiempo pa xuegos, facer pan y boroños, escribir y dibuixar, xugar, canciar y bailar, pero también pa mirar muncho pela ventana con tristura y sobre todo pa pensar. Fue difícil todos los días ver aquellos gigantes maliñosos atacar la Viesca y en sin poder facer nada. Pero un bon día, cuando ya se llegaba el verano, Catas y Trofe decidieron marchar porque nun llos prestaba el calor. Desaparecieron rumbo a cualesquier otro planeta donde seguir faciendo más estrozos. Aquella bona mañana, la blanera asomóse a la ventana y vio brillar el sol por fin.